Un saludo a todos los amigos y seguidores de nuestra página de reconstruccionismo virtual de la antigua Roma, Ab Urbe Condita. Hoy estamos aquí en la parte urbana de la Vía Flaminia, también conocida como Vía Lata, para visitar uno de los monumentos más emblemáticos y conocidos de la arquitectura romana y aún hoy considerado una de las obras cumbres de la arquitectura universal. Nos encontramos aquí de camino al llamado, conocido como Panteón de Agripa, por la inscripción que campea en su arquitrabe, y que sin embargo es una reconstrucción de un anterior edificio, efectivamente construido por el colega de Augusto, de Octavio Augusto, pero que resultó destruido y que restauró ya definitivamente, hasta como lo conservamos en nuestros días, el emperador Adriano entre el 125 y el 128 de nuestra era. Estamos aquí en el tramo urbano, como decía, de la Vía Flaminia, que era la que conducía hacia el norte desde Roma, conocido como Vía Lata, desde que quedó incluido en las murallas aurelianas en 275. Aquí tenemos ante nosotros el llamado Arcus Novus, o Arco de Diocleciano, que lo construyó el Senado en honor al tetrarca Diocleciano, con ocasión de su decenalia, es decir, del 10º aniversario de este en el poder. Y entonces esto ocurrió hacia el año 303 después de Cristo. Bueno, vamos a seguir avanzando por la Vía Lata hasta que lleguemos al Panteón. Aquí vemos el Aquavirgo, que es uno de los acueductos también construido por Agripa en su plan de urbanización del campo de Marte, cruzado por el llamado Arco de Claudio, erigido hacia el 45 de nuestra era por el emperador Claudio, Tiberio Claudio Nerón, el famoso emperador Claudio, padrastro de Nerón, y que conmemora sus victorias en Britania. Bueno, pues seguimos avanzando y ahora nos desviamos en dirección al Tíber, hacia el oeste. Y enseguida vamos a llegar al conjunto monumental del campo de Marte. Bueno, vemos que hemos dejado hacia el norte pues monumentos como el Arapacis, que está allí sin terminar, que lo visitaremos en otra ocasión, o el llamado reloj de Augusto, ¿no?, que también se encuentra ahora mismo. Su obelisco no resulta visible, pero si nos acercáramos un poco luego lo veremos. Bueno, pues ya estamos llegando al conjunto monumental. Esto que tenemos inmediatamente al sur sería la Saepta, o recinto de las votaciones, iniciado por Julio César y terminado lo mismo por su hijo adoptivo y sucesor político Octavio Augusto, a través de, bueno, pues de el mandato que cuando Marco Agripa, que fue el que construyó todo este conjunto, fue edil de Roma en el año 36 a.C. Bueno, pues ya estamos llegando. Vemos que delante del Panteón hay un largo pórtico que se desarrolla hacia el norte, y vemos cómo el Aquavirgo corre por uno de los lados de la Saepta Julia hasta llegar al Castellum Aquae de los Baños de Agripa, que son el otro gran edificio público construido por Agripa en esta zona y que visitaremos en otra ocasión. Vamos a situarnos aquí en este gran pórtico, que se debe también a la obra de restauración adriánea, con este Arco de la Piedad que figura en todos los catálogos de maravillas de la Alta Edad Media como uno de los monumentos subsistentes en Roma y que entonces se podían reconocer y visitar. Bueno, desde aquí tenemos una buena perspectiva del edificio de época de Adriano, y vamos a aprovechar para comentar cómo era el edificio anterior, o sea, el debido a Agripa. Vemos que se conserva la inscripción sobre el arquitrabe. Lo que no sabemos es si esta inscripción fue vuelta a colocar probablemente en el arquitrabe después de que se montó de nuevo toda la estructura del pórtico del templo. Digamos que el antiguo templo se accedía a él por una rotonda semicircular porticada, muy similar a este pórtico de aquí, pero semicircular, que ahora es la que ocupa la actual rotonda cupulada. Entonces, a través de esta rotonda, que era un pórtico circular con columnas, como puede ser este, pues se accedía a un templo cuya única parte subsistente es este pórtico actual, que se desarrollaba hacia el norte y que tenía precisamente su entrada principal por esta rotonda columnada.
descubierta por el sur. Y terminaba en una cela que era transversal, idéntica a la que en su día hemos visitado y cuya visita está disponible para todos nuestros amigos y seguidores en nuestro canal de YouTube, el Templo de la Concordia, una cela rectangular más ancha que larga, en la cual pues Agripa había dispuesto colocar estatuas de los 7 dioses del panteón celeste romano y además estatuas también en honor a Augusto y a su familia. Pero al rehusar a Augusto a un protagonismo en el templo a través de su imagen, pues fue cuando Marco Agripa decidió finalmente consagrarlo al panteón celeste romano y llamarlo panteón. Por tanto, en la cela rectangular que estaría aquí delante podemos imaginarnos que tendría 6 nichos, 3 a cada lado, con un gran nicho central dedicado al dios mayor y los otros 6 a las otras divinidades celestes. Y luego fuera, que eso se conservó en el edificio actual, 2 nichos, uno para una estatua de Augusto, que sería este de aquí, y otro para otra estatua de Agripa. Bueno, antes de entrar vamos a comentar la estructura del edificio actual. Y el edificio actual se compone de 3 partes con un proyecto arquitectónico, matemática y geométricamente muy cuidado. Tenemos esto, la entrada a la cela, que si utilizamos el término griego naos, pues esto sería la pronaos o pórtico del templo. Este pórtico proviene de la refacción del pórtico anterior y es octástilo y tiene después 3 filas de columnas. Las delanteras son de granito egipcio gris y las restantes eran de granito egipcio rosa, aunque algunas se han sustituido, como veremos. Bueno, después de esta primera parte, o pórtico o pronaos, viene una segunda parte intermedia. A ver si la logramos ver desde la saepta, nos estorbará el acueducto. Bueno, este segundo ático encima del pórtico, que lleva hasta la base de la parte visible de la cúpula. Es una dependencia de servicio que se utilizó para construir la misma, la cúpula, puesto que lateralmente da acceso a un anillo que recorre perimetralmente toda la circunferencia de la cúpula, y después desde su azotea o ático se puede acceder al óculo de la cúpula a fin de realizar tareas de mantenimiento por el exterior. Bueno, esa era la finalidad de este cuerpo intermedio. Y luego por fin tenemos la rotonda. Ahora vamos a analizar un poco, antes de entrar a ver la rotonda, que es la parte más espectacular del edificio, vamos a analizar un poco el proyecto del mismo. Vamos a verlo, pues aquí desde el interior, vamos a alejarnos un poco para tener mejor visión del pórtico este. Entonces nos acercamos aquí un poco al Arco de la Piedad. Hay que decir que todo el alzado del edificio se realizó intentando aprovechar en lo posible la parte subsistente del edificio de Agripa. Allá por donde corre la inscripción, que es perfectamente visible, debajo está el cornisamiento, el arquitrave que cierra el orden corintio. Bueno, hasta ahí el edificio mide 15 metros de altura. Si proyectamos desde el plano de este arquitrave que se sitúa encima de las columnas hasta el plano del tejado del ático, esos serían otros 15 metros, y lo que sobresale de la cúpula, que no es el arranque, como luego veremos, esos son otros 15 metros. O sea que en alzado, partiendo de estas 3 zonas en que dividimos longitudinalmente el edificio, se puede dividir en alzado en 3 partes iguales, hasta el arquitrave situado encima de las columnas, hasta el tejado del ático y hasta el óculo que se encuentra en la cúspide de la cúpula. Cada una de estas partes mide exactamente 15 metros, siendo la altura total del edificio 45 metros, y siendo el diámetro de la esfera que se puede inscribir a la cúpula de unos 43 metros, vemos que el edificio está planeado efectivamente con un claro simbolismo religioso. El panteón celeste se representa por la esfera, en cuyo interior se sitúan las estatuas de las 7 divinidades de dicho panteón celeste. Bueno, ahora si dividiéramos el edificio en 2 partes iguales, hasta el tejado de este pórtico tendríamos la mitad del alzado, hasta aquí arriba, hasta la cumbre del tejado del pórtico, y luego hasta el óculo de la bóveda tendríamos la otra mitad del alzado. Es decir, que de esta forma el edificio se podría dividir en 2 partes iguales. Ahora, cuando entremos al interior, comentaremos más acerca de esta cúpula, que con sus 43 metros de diámetro y no habiendo sido realizada en hormigón armado, pues representa la construcción en hormigón sin armar aún a día de hoy más grande del mundo, y se edificó en el siglo II
de nuestra era. Bueno, por este portillo abierto en la puerta bivalva de 2 hojas de bronce, vamos a penetrar en la cela. Aquí tenemos la parte central de este cuerpo intermedio al que nos referíamos antes. Bueno, y aquí vemos cómo la cela se estructura en alzado en 3 partes. Un primer piso, o piso terreno, que es el más espectacular arquitectónica y decorativamente. Vemos que comprende 7 nichos con hornacinas interpuestas entre los mismos, bueno, 8 si contamos el de la entrada, que parte de los nichos serían trapezoidales, que al representar el edificio nosotros a escala 1:1, pues claro, se nos ha quedado, debido a las limitaciones del programa y sus famosos bloques cuadrados, aquí vemos los bloques cuadrados, ¿no?, como son, que claro, que nos impiden, a no ser que sobreescalemos las cosas, nos impiden a veces realizar ciertas cosas, pero hemos preferido un poco sacrificar el detalle para mantener las proporciones y las dimensiones reales del edificio. Vemos la espectacular cúpula rematada en un óculo, luego la comentaremos. Entonces tenemos, digamos, en las partes centrales de las cuerdas del círculo, tenemos 4 nichos trapezoidales, y luego justo en donde es tangente el diámetro del círculo tenemos nichos que son semicirculares, uno el de la puerta, 2, 3 y el más grande correspondiente al ábside. Bueno, en el que hemos representado una estatua de Júpiter como padre de las divinidades celestes. Estas divinidades celestes serían Júpiter, el Sol y la Luna, que hay que suponer seguramente que ocuparían estos nichos semicirculares más grandes, y luego tenemos los planetas, ¿no?, que para los romanos estaban deificados, pues yendo por orden, según el orden que conocemos hoy de los planetas del sistema solar, tendríamos Mercurio, estaría en uno de estos nichos trapezoidales, tendríamos Venus, tendríamos Marte y finalmente tendríamos Saturno, que es el padre de los dioses y que también tenía un templo dedicado en el foro. Y luego aquí en estas hornacinas que se encuentran en los espacios entre los nichos, pues hay que suponer que habría estatuas de otras divinidades menores. Bueno, luego encima de este primer nivel está el ático. El primer nivel más el ático suponen la mitad del alzado del edificio. Entonces, el ático, este es el ático original con su decoración original, tenía una serie de grandes ventanas que daban a la galería perimetral que recorre, como decíamos, la base de la cúpula y que sirvió para construir y acarrear los materiales de esta para su construcción. Y en el siglo XVIII, merced a las obras de mantenimiento realizadas por el Papa Benedicto XIV, a mediados del siglo XVIII, fue sustituido por el que podemos ver a día de hoy y que nosotros no hemos representado, y que aprovechó las ventanas pero alteró sustancialmente, eliminándola en su mayor parte, menos un testigo que dejaron aquí en la parte suroeste, la decoración originaria. Después está la imposta ya, sobre la cual descansa la cúpula. Hay que decir que la cúpula no enseña toda su semiesfera, sino que los muros del tambor en los que se apoya la misma están recrecidos unos 5 metros por el exterior, de manera que se respeten esas proporciones en 3 partes iguales que dijimos antes. Por lo tanto, de la cúpula viene a sobresalir algo así como sus 2/3 partes. Bueno, pues vamos a ir a visitar un poco estas dependencias auxiliares que sirvieron para construir el edificio a través de las puertas que daban acceso a ellas. Bueno, aquí vamos a darle al botón y vamos a entrar. Bueno, se nos cerró, cosa que suele ocurrir. A ver, vamos a entrar rápido. Bueno, subimos las escaleras. A ver, son bastantes escaleras. Desde aquí tenemos acceso a una ventana que iluminaría desde la calle este recinto. Bueno, aquí tenemos una de las habitaciones del personal de mantenimiento que sin duda haría guardia en las dependencias para prevenir cualquier tema. Aquí vemos que estamos ya en el ático. Aquí vemos una de las ventanas que ilumina el ático, efectivamente. Y bueno, sin pararnos a recorrer el anillo perimetral, hemos llegado directamente a la cornisa que corona el ático, es decir, a lo que sería la imposta de la bóveda. De aquí arranca la bóveda y más o menos a una altura, podríamos contar, de 1/3 de la misma, muere el muro de esta cela
cilíndrica que sirve para apoyar la bóveda y cuyos muros llegan a tener incluso 9 metros de anchura en su base. Hay que decir que la cúpula se iría aligerando, se emplearon varias hiladas de materiales diferentes. Un tercio está construido en hormigón armado que rellena los huecos, 2 tercios en hormigón armado que rellena los huecos de unos anillos longitudinales y transversales que a modo de paralelos y meridianos se establecieron para construir la cúpula, y que nosotros, debido a las comentadas limitaciones del programa, no hemos podido representar a escala 1:1 este grado de detalle, pero lo que sí vemos en los alrededores del óculo es que esa parte que casi ya es plana estaría realizada en piedra toba muy porosa y muy ligera, con lo cual la cúpula se iría aligerando desde la base sobre la imposta en la que descansa hacia la cúspide, coronada por el óculo. El óculo tenía unos adornos de bronce que, al igual que las tejas de bronce, se han ido retirando a lo largo de las diversas restauraciones que sufrió el edificio y que se han aprovechado para otras obras. Ahora vamos a hablar un poco de los avatares históricos del edificio desde su restauración, desde su fundación por parte de Agripa mejor, hasta su estado actual, en que actualmente es una iglesia, concretamente la iglesia llamada de Santa María de los Mártires, o en honor a esta rotonda del Panteón, Santa María Rotonda, o sea, Santa María Redonda. Bueno, pues este edificio, tal y como lo construyó Agripa, fue destruido por el gran fuego que asoló Roma en el año 80 después de Cristo. Aún así sufrió varias restauraciones en su formato originario, es decir, repito, con la cela que estaría aquí hacia el norte a continuación de este pórtico, que estaría orientado al otro lado, a la plaza que se abría aquí. Y después de otro incendio cerca del reinado de Trajano, pues Trajano lo volvió a restaurar, y la primera restauración fue de Domiciano después del incendio de Tito, la segunda de Trajano alrededor del año 100, 105, 110 después de Cristo, y luego ya Adriano lo culminó, pero le cambió totalmente el plan del proyecto, resultando el edificio que hoy vemos. Bueno, este edificio sufrió de nuevo varios incendios, lo restauró de nuevo Septimio Severo hacia el año 200 después de Cristo. Su hijo Caracalla lo volvió a restaurar. En el gran incendio que tuvo lugar en el siglo III, en época de Carino, se volvió a dañar y fue restaurado nuevamente, probablemente en época de Diocleciano. Y después, a principios del siglo VII, el emperador de Oriente, Focas, se lo cedió al Papa Bonifacio IV, que fue el que lo convirtió en esta iglesia de Santa María Rotunda. Bueno, diversos papas fueron haciendo añadidos y también fueron sustrayendo materiales para construir otras obras de la iglesia. En el siglo XV se decoró con diversos frescos. Después, en el siglo XVII, estando dañado el pórtico, los papas, Alejandro VII y Urbano VII, cambiaron varias columnas del pórtico, concretamente de estas esquinas en granito rosa. Aquí al lado había unos baños que los visitaremos cuando los reconstruyamos, que eran los baños llamados alejandrinos por la reconstrucción que sufrieron en tiempo de Alejandro Severo, el nieto de Septimio Severo. Y estos baños alejandrinos eran una restauración a su vez de los baños de Nerón, pues parte de las columnas que hoy se pueden ver en el Panteón no son las originarias suyas, sino las de los baños de Nerón. Bueno, posteriormente, como decíamos, pues el Papa Urbano VIII, el Papa Barberini, fue el que fundió el frontón y otras piezas broncíneas, seguramente que decoraban la cúpula, para construir, según dice la tradición en Roma, pues el baldaquino de la Basílica Mayor de San Pedro. Ese baldaquino que tiene esas columnas salomónicas, no retorcidas, que son de bronce, pues ese baldaquino se construyó en época de Urbano VIII, pues con los bronces que se llevaron del Panteón. Hay el célebre dicho en Roma de quod non fecerum barbari, fecerum barberini, ¿no? Que quiere decir que lo que no hicieron los bárbaros lo destruyó el Papa Barberini, en alusión a este saqueo, ¿no?, que sufrió
el Panteón en esta época. Bueno, después también hay que decir que Gian Lorenzo Bernini, también el famoso arquitecto del barroco italiano, también actuó aquí en el Panteón construyéndole unos campaniles sobre este cuerpo de ático que habíamos comentado antes, unos campaniles gemelos que los romanos apodaban orejas de burro, debido pues precisamente a lo mal que quedaban, ¿no? A lo que, bueno, alteraban la obra originaria. Bueno, y llegamos entonces hasta la última reforma, que fue la de este Papa Benedicto XIV, que fue un papa muy importante en la historia de la Iglesia, porque fue el primer papa que se abrió a la ciencia y abandonó, pues eso, el dogma, digamos. Pues mandó, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, mandó quitar del índice de libros prohibidos pues la revolución de Nicolás Copérnico. También abrió varias universidades, abrió a los estudiosos las bibliotecas vaticanas, en fin, que fue un papa muy reformista, y que sin duda cosas, pues hechos como el Concilio Vaticano II seguramente no hubieran podido tener lugar de no ser la acción de este importante papa del siglo XVIII. Como dijimos hace un rato, fue el que reformó el ático, que ya no está así, sino que está, pues como mostramos en la ilustración. Bueno, pues nada, después de estas consideraciones históricas, pues ya recorriendo su pórtico, edificado por Adriano al norte del edificio, concluimos esta visita al primero de los monumentos que vamos a visitar del complejo monumental, gran complejo monumental del Campo de Marte, comenzado por Marco Vipsanio Agripa, repetimos, en el año en que fue edil después de ser cónsul por primera vez, y que fue el 36 a.C. Se dice que Agripa consagró este edificio a partir del 27 a.C. Empezaron las obras en el año 25 y en el año 27 ya estaba terminado el edificio originario, mientras este que vemos hoy en día de Adriano, con su pórtico incluido, el arco, etcétera, pues estaría completamente erigido antes del año 128, en que Adriano abandonó Roma. Concretamente se han recuperado sellos de ladrillos a lo largo de todo el edificio, lo cual prueba que se hizo de nuevo entero, y que prueban que estos ladrillos fueron fabricados en el año 126. Bueno, pues así todo desde aquí todavía no alcanzamos a ver los monumentos situados contiguos a este gran pórtico en el Campo de Marte. Bueno, pues aquí nos despedimos hasta próximas visitas en Urbe Condita. Hasta luego.